Muy buenas tardes, 2 minutos han pasado de las 4 de la tarde. Estamos reiniciando la programación en vivo de Radio El Arca. Frente al micrófono te renueva el saludo Adrián Moyano en una jornada ventosa sobre Bariloche. Estamos hoy en compañía del investigador, docente e historiador Walter del Río. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hay varias cuestiones que venimos abordando aquí en la radio. Uno de estos temas tiene que ver con el desconocimiento general que hay sobre la campaña del desierto. ¿Qué se puede decir al respecto? Forma parte del relato oficial historiográfico consagrado en los libros de texto, en nuestro sistema educativo, en nuestras propias ciudades. Cuando se construyen monumentos, se nombran calles, se dan nombres a plazas. Y este relato histórico construido, por el cual transitamos cotidianamente, nos va marcando que hubo un momento, un episodio de la historia, que fue la campaña del desierto, que debe verse como una bisagra. Hoy en día, y después del retorno a la democracia, podemos cuestionar y hacer planteos como sociedad civil con respecto a la historia que queremos contar en el sistema educativo. Y ese replanteo también tiene un límite, y el límite es el monumento que se ha hecho de la campaña. Es decir, podemos decir muchas cosas, de hecho se vienen diciendo muchas cosas, pero no cambia la esencia de cómo los argentinos piensan la historia nacional. Es decir, entre el antes y el después. Y en definitiva, ese antes y después, en algún lugar del inconsciente colectivo, es el antes de la barbarie, del salvajismo, del malón, porque no existe otra forma para representar ese antes. El propio Roca en el Parlamento Nacional, a principios de los 80, ya como presidente, anunciaba que ya no cruzaban indígenas la Pampa. Y esto, evidentemente, era una forma de construir invisibles dentro de la sociedad argentina. Ahora bien, estos invisibles serán sometidos a concentraciones, a deportaciones, fueron trasladados decenas de miles a otras provincias del país para ser utilizados como fuerza de trabajo esclava. Ahora hay que buscar la forma que nadie quede afuera. Este juego lo hacemos para empezar a hablar de lo que es el territorio mapuche. El territorio mapuche era una gran extensión de tierra, de territorio, que se fue achicando, ¿no?
que se fue achicando como se nos fue achicando a nosotros. Recién entramos más cómodamente, de repente empezamos a entrar menos, y nos tenemos que ir apretando, de manera que uno apenas alcanza a resistir o a aguantar en un momento estar ahí, por un ratito nada más. Bueno, de la misma manera el territorio mapuche, que en algún momento alcanzó para todos, donde toda la gente vivía bien, con cantidad de tierra suficiente, se fue achicando, y es como nosotros estamos ahora. Algunos ni siquiera estamos ahí adentro. Algunos ya nos quedamos afuera. Algunos ya ni tenemos tierra. Hasta mediados del siglo XVIII, la sociedad blanca controlaba una franja muy estrecha de tierra. Al sur y al oeste de esa frontera era todo territorio indígena. En 1780 el virrey Bertiz establece la frontera en el río Salado. Entre 1820 y 1840, con Martín Rodríguez y Rosas, la línea de frontera avanza hasta Junín, 25 de Mayo, Tapalqué, Azul y de allí al Cabo Corrientes. Durante las 4 décadas siguientes, la poderosa Confederación de Salinas Grandes, al mando de Calfucurá, y los ranqueles gobernados por Panquitrujner equiparan las fuerzas indígenas con las del gobierno y establecen una férrea defensa en esta frontera del Gualmapu. Hacia 1876, con la estrategia de avance progresivo, a través de comandancias y fortines, del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, la frontera se corre al oeste hasta la llamada Zanja de Alsina. En 1877 lo sucede Julio Argentino Roca, que va a llevar adelante la conquista del desierto, con sus comandantes Levalle, Lagos, Uriburu y Racedo. Roca es un ambicioso general de 38 años que proclama exterminar a los salvajes de la Pampa o correrlos al sur del Río Negro. Sabe que el éxito de su campaña le valdrá políticamente. Como ministro de Guerra se encuentra con la línea de frontera muy avanzada al oeste y la capacidad militar indígena debilitada. Ya en 1872, Calfucurá había sido derrotado en la batalla de San Carlos. Y en 1876, el ejército avanza a sangre y fuego hasta Carué y Trenquelauquen. En 1878, Roca ordena comenzar una serie de batidas militares en La Pampa, donde son detenidos los caciques Epumer y Pincén. Y en 1879, aplicando una estrategia de pinzas en 5 divisiones, con 6.000 soldados armados con fusil Remington, avanza sobre las familias Mapuche y Ranquel de caciques como Namuncurá y Baigorrita. En pocas semanas, el ejército argentino llegó hasta el Neuquén, dejando decenas de miles de muertos y sometidos, víctimas del Estado Nacional. Soy Mariano Nagui, historiador. Junto al grupo de investigación que integro, estamos trabajando para demostrar que la conquista del desierto se trató de un genocidio con efectos que aún perduran, cometido por el Estado argentino con el fin de consolidar su soberanía territorial y política e incorporarse al mercado mundial. Proceso que se repitió en Chile con la denominada pacificación de la Araucanía.